Bueno, y para hablarnos de la realidad venezolana, de estas invitaciones al diálogo entre gobierno y oposición en medio de un proceso que la oposición impulsa para solicitar un referendo revocatorio este año del mandato y del gobierno del presidente Nicolás Maduro, nos acompaña desde la capital venezolana el diputado Ricardo Molina, así que me da mucho gusto darle la bienvenida al diputado Molina. Él representa al estado Aragua por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela. Así que le agradezco, diputado, que nos acompañe esta noche. Nos costó un tiempo esperarlo, pero aquí lo tenemos. Gracias, bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y les pido disculpas por las dificultades que tuvimos anteriormente, pero aquí estamos. Qué bueno, nunca es tarde, diputado Molina. Quería comenzar comentándole sobre estas condiciones que está poniendo la oposición para que haya diálogo. Parece que hay acuerdo en que todos están dispuestos a dialogar, pero bajo unas condiciones y una agenda y un temario muy concreto. Entre esas condiciones está ponerle fecha al referendo y la liberación de los presos políticos. ¿Usted lo ve viable? Bueno, fíjate, lo primero que debemos decir es que la oposición venezolana tiene la costumbre de ir a un diálogo condicionado. Y nosotros debemos resaltar, el diálogo tiene que ser franco, transparente. Ellos están planteando como casi una obligación realizar un referéndum. El referéndum está considerado en nuestra Constitución como una opción. Y para llevarlo a cabo hay unos pasos que hay que seguir. Y el propio Súmate, una organización de derecha venezolana, conspiradora, pero que tiene un papel en el marco de la derecha venezolana, ellos establecieron 243 días son los necesarios para cumplir con todos los pasos y llevar a cabo el referéndum. Ellos apenas comenzaron hace unos días, unas semanas, con la recolección de las primeras 200.000 firmas para iniciar el proceso. Y en la revisión de esas firmas ya se han detectado irregularidades. Ya ayer Jorge Rodríguez nos decía, hay 34 cédulas de personas fallecidas. Y así se van a seguir revisando. Ahora, ellos tienen que reconocer que hay que trabajar con transparencia. Estamos dispuestos a dialogar, pero con la realidad en la mano y con firmeza en las decisiones. Las firmas recolectadas no eran más de 1 millón, diputado, no 200.000, sino 1 millón. Y bueno, dicen en la oposición que sí, bueno, el CNE está utilizando todo tipo de artilugios, dice, para demorar el proceso, para invalidar las firmas consignadas, que todo lo que necesitan hacer es establecer estas 5 fases de validación y lo que procede es convocar a los ciudadanos a que ellos personalmente ratifiquen su huella. ¿Por qué se necesita todo lo demás? Porque, fíjate bien, el proceso establecido es que se deben recoger 1% de las firmas, de las manifestaciones de voluntad, para iniciar el proceso, abrir el proceso de recolección de firmas para ir al referéndum. Es apenas el 1% del padrón electoral. Ellos dicen haber recogido, bueno, Enrique Capriles dijo que había recogido 2.800.000 en 2 días. Y clarísimo lo explicó, 2 días. Jueves, viernes, sábado, domingo. Así lo dijo él mismo. Luego dijo, no son 2.800.000, es 1.800.000. Después dijeron 1.600.000, aunque formalmente, legalmente, hacen falta apenas 200.000. Y dijo que no habían entregado el resto porque las habían auditado y que las que entregaron, 1.600.000, dijo él, estaban perfectamente auditadas. Bueno, en la revisión preliminar que apenas está comenzando, ya se descubrió que habían 34 personas que no existen, que murieron hace tiempo. Pero también ya se está encontrando que hay nombres que no corresponden al número de cédula, que hay firmas falsificadas, que hay huellas que no corresponden al número de cédula de la persona que está firmando,
unas irregularidades que hay que detectar. Pero Y se presume... ¿qué garantías tiene el país, diputado, de que si verifican la veracidad de las firmas suficientes que se necesitan para activar esta consulta popular, ese referendo se realice este mismo año? Bueno, ya se sabe que por el lapso que el propio Súmate, como te dije, estableció, son 243 días, no les da oportunidad para hacerlo este año. Ahora, ellos tienen que cumplir igual con todos los requisitos. ¿Y esa decisión final quién la toma? Ahora, Súmate, no creo, la toma el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Supremo de Justicia. No, el CNE, pero con unos lapsos que están establecidos en la norma. Son 243 días que deben cubrir en todo este proceso. Ya recogieron esta primera etapa de firmas. Está bien. Ahora, si se reconoce, si son legales, si cumplen esa primera etapa, pasan a la segunda etapa, que es la recolección de 4 millones de firmas, que es el 20% del padrón electoral, que debe cumplir con todos los requisitos para activar posteriormente el referéndum. Lo que pasa es que ellos no explican cuál es el proceso y han hecho reflejar al mundo que estas 200.000 firmas sirven para activar el referéndum. No es así. Es para activar la recolección de 4 millones de firmas que deben hacerlo en un lapso establecido en un reglamento que ya ha sido probado 11 veces en diferentes tipos de referéndum que se han realizado en Venezuela. Bueno, pero ellos dicen que en esa primera recolección se necesitaban 200.000 firmas y recogieron más de 1 millón. Usted dice que las cifras hablan de 1.600.000, de 1.800.000 y lo hicieron en un tiempo récord. O sea que es viable que lograr esas 4 millones de firmas pues se obtengan no sé, en un tiempo mucho más corto de lo que todos se imaginan. Mi pregunta concreta es si el referendo es el tema de la discordia, el año en que se hace el referendo, porque es fundamental explicarle a nuestra audiencia que si el referendo se hace este año y lo pierde el presidente Nicolás Maduro, la obligación es llamar a unas elecciones generales. Si el referendo se hace el año entrante y lo pierde el presidente Nicolás Maduro, el único que sale es el presidente y asumiría el gobierno el vicepresidente. Por eso la premura de la oposición para que el referendo se haga este año. Si eso no se agiliza, ¿usted no cree que eso es darle un poquito más de combustible a la crisis, a la angustia de la gente, a la ansiedad que hay en medio de la crisis económica y de inseguridad, agregarle este ingrediente político que va a alterar el proceso? Fíjate, Patricia, hay una constitución, hay unas leyes, hay unas normas que tenemos que respetar. La derecha venezolana está acostumbrada a actuar de manera malcriada, por llamarlo con algún término coloquial. Si no haces lo que yo digo, me da una pataleta. Así hicieron en esta manifestación que recientemente llevaron y que terminó en violencia. Sabíamos que iba a terminar en violencia, ellos son así. Ellos no respetan normas, ellos no respetan constitución, ellos quieren hacer lo que a ellos les provoque. Y resulta que hay un marco constitucional y unas normas que hay que cumplir. Si no las cumplen, no van a poder llegar. Ahora, a nosotros no nos interesa hacer referéndum. Ellos son los que tienen que hacer el trabajo para llenar los requisitos. Nosotros sabemos que el presidente Nicolás Maduro va a estar hasta el año 2019. En el 2018, en diciembre del 2018, habrán elecciones. Y el presidente entregará a quien resulte ganador en el 2019. Ellos saben que eso va a ser así. Ellos saben que no van a poder recoger los 4 millones de firmas legalmente. No, si hacen firmas listas, como están acostumbrados a hacer, con huellas falsas, con números de cédula falsas, con personas fallecidas, no lo van a lograr. Pero, diputado, tienen que hacerlo en el marco de la Constitución y la ley. Si estamos hablando de más de 1 millón de firmas, que 34 sean falsas, por darle veracidad a esa versión, pues yo creo que no altera mucho el resultado, porque todo lo que se necesita son 200.000 para activar otras 4 millones. Así que es un poco desproporcionado el argumento. No es así, porque se requiere integralidad en las condiciones. Eso es como que uno compre un carro nuevo y venga con un pistón malo. No importa, quedan 5 pistones buenecitos. No, hay uno malo. Yo quería el carro nuevo. Bueno, son 200.000 firmas que tienen que cumplir con todas las condiciones. Hay una que no cumple y ya
sabemos que debemos dudar del resto. Además, que hayan 34 personas fallecidas firmando, ya es una demostración de que hay un fraude, no importa el tamaño que sea. O sea que 34 firmas invalidan. O sea, es como que yo más de dijera, 1 millón. un corrupto no es tan corrupto porque robó poquito. Pero no, si robó poquito o robó mucho es un corrupto. Entonces lo que usted me dice es que 34 firmas invalidan más de 1 millón. Es lo que me está diciendo. O sea que por irregularidades en 34 firmas o en cualquier otro número mínimo invalidaría todo el trabajo de recolección. Claro, porque hace dudar de todas las demás. Entonces, cuando hay una irregularidad... Si es verdad que tenían el millón y tantas, ¿para qué metieron 34 muertos? Pero entonces, cuando hay una irregularidad en un proceso electoral, entonces por un voto, por una irregularidad, por alguien que se acerque a un centro de votación con los símbolos del partido, algo que está prohibido por la ley, ¿también se debería invalidar el resultado electoral? No, son otras condiciones. Recordemos, esto Parece es que una usted está tomando opción. una posición un poquito... Esto no es una obligación. Y tienen que cumplir con los requisitos para que esa opción se haga realidad. Bueno, hablemos del diálogo. Nosotros tenemos una posición muy clara, Patricia. Ellos están jugando a el referéndum, pero por detrás de eso están con la guerra económica, con la conspiración, con las amenazas. Estas prácticas militares que estamos realizando todas las patriotas y los patriotas es porque estamos realmente amenazados. Hubo recientemente un sobrevuelo de una nave espía norteamericana que tuvo que salir del territorio, el espacio aéreo venezolano, por la disuasión de la Fuerza Aérea Bolivariana. Eso no son juegos. Aquí estamos enfrentando una guerra económica y un ataque al pueblo venezolano de parte de los grandes industriales que forman parte de esta conspiración, y nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Ellos pueden hacer lo que sea, pero si quieren ir al referéndum tienen que cumplir con las normas. Es lo único que se les pide, ninguna otra cosa. No los vamos a complacer, tienen que hacer su trabajo. Entiendo, y ellos los vemos poniendo mucha energía para cumplir con el proceso, presionando, acelerando, pero se encuentran con muchos obstáculos. Pero regresando al diálogo, ya esta crisis, ya esta conspiración que usted menciona, ya esta guerra económica, ha habido diálogos entre sectores económicos, ha habido diálogos entre los líderes políticos con el presidente Maduro en el Palacio de Miraflores, ha habido diálogos desde hace 8 o 9 años, estamos escuchando los diálogos. Y los diálogos, en lugar de buscar soluciones, pues seguimos hablando de que las cosas empeoran y la crisis se profundiza. Y yo me pregunto, diputado, si no es hora que el gobierno del presidente Maduro, que heredó una situación también del presidente Chávez, no asuma la responsabilidad por el estado de escasez, de inseguridad, de falta de separación de poderes que ha llevado a esta oposición a emprender este proceso para sacar al gobierno del poder. No, fíjate, el presidente ha asumido todas las responsabilidades y mucho más. El presidente ha garantizado la paz en Venezuela. La oposición estuvo buscando una confrontación fratricida, una guerra civil, y por eso está preso, bien preso, Leopoldo López. Él promovió una cosa que llamaron la salida, que tuvo más de 3 meses a la población venezolana sometida a unas amenazas concretas, a asesinatos, a agresiones, a heridos, a secuestro de familias que no podían salir de sus casas o que no podían llegar a sus casas. Y eso tuvo un control. En un juicio que generó muchas dudas, cuando el propio fiscal dice que lo presionaron para acusar y condenar al señor Leopoldo López. Ese es un caso que ha generado mucha solidaridad mundial, diputado, y no creo que sea un buen ejemplo para mostrar cómo se hacen las cosas bien en la justicia. Los 43 muertos están muertos. Los 43 muertos están bien muertos, y fue gracias al llamado que hizo a la violencia. Uno se pregunta cuántos de esos muertos son producto de las Fuerzas Armadas Bolivarianas o de los seguidores del gobierno. ¿Cuántos de esos 43 muertos cayeron a manos de seguidores del gobierno o del abuso de la fuerza? Yo no conozco la instrucción de poner guayas en las esquinas para degollar personas motorizadas. Vino del equipo de Leopoldo López. La instrucción de disparar y de incendiar un Simoncito con 89 niños adentro vino del equipo de Leopoldo López. Y nosotros, yo lo hablo con propiedad porque yo era ministro en ese momento y esos eran mis niños, era mi responsabilidad defender a esos niños. Y Leopoldo López y su equipo
intentaron incendiar el Simoncito donde estaban estos 89 niños adentro. No son juegos, es un caprichoso que quiere el gobierno porque él desde chiquito nació convencido de que iba a ser presidente. Bueno, tiene que ganárselo limpiamente, no con acciones terroristas como las que desarrolló y por las cuales está preso. Yo no soy defensora pública de Leopoldo López, pero creo que sí tengo que decir que vi en varias oportunidades videos del día que convocó a la marcha e hizo hincapié en que no quería que sus seguidores incurrieran en violencia. Eso lo vi y lo escuché y bueno, fue parte del material probatorio que no sirvió. Y luego que porque, hubo violencia, le preguntaron ¿hasta cuándo van a continuar con estas acciones? Y él dijo claramente, hasta que se vaya quien actualmente está en el gobierno. ¿Qué es lo que están buscando ahora constitucionalmente? Es exactamente lo que están buscando constitucionalmente ahora los opositores al gobierno que usted bueno, apoya. Bien bueno que están intentando entrar en el marco constitucional, ya eso es una ganancia. Claro que se separen de los violentos y que asuman el campo constitucional. Tenemos las herramientas para hacerlo, pero cumpliendo con todas las normas establecidas. Ahora, nosotros estamos confrontando una guerra muy dura. Tenemos el precio del petróleo más bajo que nunca. Tenemos un bloqueo financiero es una instrucción de no apoyar a Venezuela financieramente en estos momentos difíciles. Tenemos a los grandes industriales ralentizando su producción. Tenemos al sistema de distribución privado, que es más del 90% no hay nada en que toda la ustedes asuman que hicieron mal. Totalmente distorsionado. No hay nada en el gobierno que ustedes hicieron mal que llevó a esta situación. Diputado, es que pareciera que el problema son de los demás, pero ustedes lo hicieron todo bien. Fíjate, hay cosas muy malas que yo pudiera decir, y lo digo responsablemente como persona, como Ricardo Molina Peñalosa. Se cometió un error. Uno solo. No haber tomado control de los medios de producción, porque esta gente no entiende lo que es la responsabilidad social manejando los medios de producción. Una empresa como Polar, que juega con el hambre de la gente, no debe estar en manos privadas, porque está poniendo en juego la paz nacional. Y así como Polar, muchas grandes empresas que todavía están en manos privadas en Venezuela. En mi concepto muy personal, eso fue un error. Diputado, si nosotros tuviéramos los medios de producción bajo dominio del pueblo, esto no hubiera ocurrido. Bueno, cuando estuve una de las últimas veces en Venezuela, y aquí lo terminamos, tuve la oportunidad de hablar con varios analistas y dicen que la gran mayoría, la inmensa mayoría de empresas en poder del gobierno de cooperativas no son rentables, están en quiebra. Pero ese va a ser un tema económico y lo voy a dejar con una invitación abierta para que vuelva y sigamos hablando del tema, porque es un lujo tenerlo aquí y tener la oportunidad de debatir estos temas y escuchar la posición de su gobierno. Luego queremos hablar de cómo después de construir 1 millón de viviendas, la derecha se quiso aprovechar de ellas, cuando no construyeron ni una. Pero eso lo podemos hablar después. Claro que sí, la invitación queda abierta. Gracias, diputado. Muy buenas noches. Tenemos que seguir con el resto de las noticias. Él es el diputado oficialista Ricardo Molina, hablándonos desde Caracas. Buenas noches.